Hola, ¿qué tal? Voy a intentar hacer que esta presentación, que sirve como introducción un poco a toda esta historia del viaje espacial, de los vuelos espaciales, del espacio, de todo este mundo de tecnología y avance que quería incluir en esta asignatura del universo a grandes rasgos, espero que funcione. No es la primera vez que mezclo imagen con una presentación de PowerPoint. Visteis que en las primeras clases lo hice lo mismo, pero solo con la voz. Apareceré por aquí en un cuadrito que tampoco tiene más interés, pero bueno, pues mira, así pruebo nuevas tecnologías que eso a los boomers nos deja muy felices. Empezamos entonces. El sueño del espacio, nosotros y el espacio, como aparece en el curso, es un recorrido no histórico, ni siquiera excesivamente ordenado sobre muchas de las cuestiones que surgen o que le surgen a alguien que trabaja en un planetario como a mí cuando hablamos cuando hay noticias, ¿no? El lanzamiento de una nueva misión que va a desviar un asteroide, nuevas imágenes que llegan por ahí, los datos que tenemos sobre el cambio climático, todo esto tiene que ver de alguna manera con el espacio. O sea que vamos a ir a ello y veremos que es antiguo, moderno y a veces muy complicado o muy comercial. Esta primera parte va a ser precisamente un poco cómo hemos llegado a a vivir en esta era espacial, que nació en el año 57 del siglo pasado y por lo tanto pues tiene ni siquiera un siglo de vida. El 57 con el lanzamiento del Sputnik, sino con el sueño de muchísimas culturas por el vuelo espacial o por estas cosas que tienen que ver con el espacio. Realmente la convivencia de las culturas antiguas con el espacio, o con el cielo o con los cielos, era un poco de aquella manera, ¿no? En muchas tradiciones, en la India, los vimanas, personajes que son capaces de interactuar con el universo entero, con el origen y con el esto, los ángeles, demonios, o hasta un profeta Elías que puede subir en un carro de fuego, ¿no? Son realmente visiones de un mundo antiguo y hemos hablado en esta asignatura de esa cosmovisión que siempre ha tenido la astronomía muy cerca y también pues las creencias mitológicas, teológicas y todo lo que quieras, ¿no? El ser capaz de vivir de fuera de la Tierra también ha sido, por lo tanto, un sueño, no sé si querido o temido por muchas culturas. El siglo segundo, Luciano de Samosata, el sirio, escribe un texto irónico, un distópico y muy simpático también, por usar otro esdrújulo que quede muy bien con el apellido Samosata, que se llama La Historias Verdaderas. En él describe cómo es transportado por un tornado, por una tormenta a la Luna. De hecho, constituye, según muchos, pues una primera historia de ciencia ficción en la cultura occidental y también pues uno de los primeros viajes imaginarios a la Luna. En este caso, bueno, lo que es interesante es cómo descubre la Luna, cómo se ordenan la gente de la Luna y todas esas cosas, ¿no? Ya digo que es este tipo de viajes utópicos o de esta literatura que será muy habitual y en la que el espacio también se usa. Otros lo emplean, en el siglo XIV Dante lo usa pues dentro de ese camino hacia el paraíso y el infierno en ese viaje en el que es transportado con su amada Beatriz y descubre cómo se ordenan los cielos y cómo vive, va hasta la luna y descubre lo que hay por allí, ¿no? No tenía ninguna intención científica, evidentemente, sino, bueno, en este caso moralizante o poética en muchos casos, pero muestra que estas historias pues estaban ahí. Un fin diferente lo tiene unos siglos después Johannes Kepler, que habla en su libro de la astronomía lunar y se imagina, eso sí, como un verdadero relato de ciencia ficción que es transportado en un sueño a la luna y que puede comprender y puede entender cómo son los selenitas, los que habitan allí, ¿no? Es curioso pensar que antes de que el viaje a la Luna se hiciera
real en el año 69 del siglo pasado, más de 20 viajes literarios se habían llevado allí, hasta Cyrano de Bergerac es transportado gracias a unas pequeñas ampollas del rocío de la mañana, ¿no? Os decía que no quiero hacer una historia, no me da tiempo tampoco y además hay gente que lo ha escrito por ahí muy bien. Os invito a mirar en esta presentación las notas y los enlaces a diferentes artículos y textos que recogen un poco todas estas cosas. Pero sin duda en el imaginario colectivo queda los libros de los viajes a la luna del Club Barbican que escribe Julio Verne, que es justo pues cuando se va creando un poco esa ciencia ficción moderna que sin duda se verá, digamos, completada en sus inicios por el gran H.G. Wells. Solemos mencionar más La Guerra de los Mundos, de 1898, de Herbert Wells, pero está también Los primeros hombres en la Luna, ¿no? Y todos los viajes que va imaginando, así como mucha ficción científica o fantasciencia, como se le ha llamado a veces, en la que se plantea que las tecnologías de los humanos eran capaces de llevarnos a otros mundos, o también que puede existir vida marciana, vida civilizada y adelantada que nos lleguen. Al fin y al cabo, en aquella época, el Marte de la ciencia, el Marte de Percival Lowell, de Giovanni Schiaparelli, era un Marte habitado y tecnológico, ¿no? O sea que al fin y al cabo eran como viajes de ida y vuelta. Pero ya todas estas ficciones empiezan a tener un poco el sabor del que se puede hacer realidad. Y es que no es extraño. Bueno, el mismo cine que están haciendo en esa época, ¿no? Pues esa imagen de la luna con la bala que hizo Georges Méliès en 1902 de su viaje a la luna basado en la novela de Julio Verne, pues el cine, la cultura popular empiezan a hablar de estas cosas y podemos decir que no era casual. ¿Por qué en esa época? ¿Por qué al comienzo del siglo XX? Al comienzo del siglo XX se está haciendo real otro sueño más cercano y que había ido desarrollándose también y que se había hecho con globos desde Montgolfier y así un siglo antes se había podido volar siendo más ligero que el aire. Ahora se volaba como los pájaros, es decir, con estructuras aerodinámicas y que eran capaces de sustentarte. Los hermanos Wright vuelan, realmente patentan su avión en el 1906 para que nos hagamos idea, que es justo cuando se está planteando ir un poco más lejos, salir de la atmósfera. El problema era que esto no era tan sencillo. Entre otras cosas, para subir y vencer la gravedad terrestre, el dilema de los cohetes, por ejemplo, era darle un empuje suficiente para toda esa materia. Julio Verne lo solventaba con un cañón, es decir, lanzando un cañón. Lo que pasa es que eso supondría unas aceleraciones y unas fuerzas que no habría humano que lo resistiera, ni siquiera las máquinas podrían hacerlo muy bien, ¿no? Lo mejor sería usar una técnica del cohete, ¿no? Como los cohetes de feria que van autopropulsados y que eso les permite vencer a la gravedad. Para vencer más a la gravedad y ponerse en órbita hace falta en cualquier caso ponerle materia suficiente para que se queme y dé suficiente energía para vencer todo el pozo de gravedad de la Tierra. Bueno, pues hasta 1903, cuando publica precisamente este que vemos aquí en la imagen, que es uno de los pioneros de la era espacial, Konstantin Tsiolkovsky, publica su ecuación, o deriva su ecuación de los cohetes, que veis ahí esa ecuación, y que podéis encontrar en las bibliografías de la historia del espacio. Lo que propone él es que sí hay una solución a ese dilema, no es un círculo perverso, sino que puede ser un círculo virtuoso. Es decir, con un combustible con bastante densidad energética podemos hacer que sea capaz de elevar un objeto. Si lo queremos elevar más, pondremos más masa, pero con algunos combustibles que no estaban accesibles o fácilmente accesibles en la época de Tsiolkovsky, se podría llegar al espacio. A partir de ahí hay pioneros tanto en Rusia como en Alemania como en todos los países avanzados y con tecnología de guerra para buscar realmente combustibles muy poderosos, combustibles que sean capaces de hacer realidad eso que se llama la ecuación del cohete. Y tardarán todavía unos años, tendrán que pasar dos guerras y un mundo
mundo que habrá cambiado por completo, un mundo en el que la ciencia y la tecnología se asientan y que recordemos que en la Segunda Guerra Mundial estuvo a punto de ver el nacimiento de la era espacial, ¿no? Los V1 y V2 alemanes eran misiles que con un poquito más de desarrollo podrían haber llegado al espacio. Eso fue precisamente lo que impulsó tanto a los soviéticos como a los estadounidenses a recuperar a criminales nazis que habían colaborado en estos programas para desarrollar la era espacial. La era espacial cuyo primer punto de nacimiento tiene lugar el 4 de octubre de 1957. Esto daría para hablar mucho, pero yo os lo dejo como reflexión, ¿no? ¿Por qué el espacio? ¿Por qué en el año 57, en plena Guerra Fría, en plena guerra de bloques, se apunta siempre a la circunstancia de la destrucción mutua asegurada y de la realidad que supone que el poderío militar, el poderío tecnológico en el mundo, en lo nuclear, no se puede demostrar, porque ya los arsenales para esa época son perfectamente capaces de acabar con toda la vida en el planeta. Sin embargo, el escaparate que supone el espacio hace que todas las dos potencias principalmente se embarquen en una carrera por tener esa imagen. El primero que llega al espacio dará imagen de poderío, de preponderancia tecnológica. Y esa carrera espacial que empieza ya pues en los años 50 y se va consolidando sobre todo con la carrera para llegar a la Luna, la empiezan ganando los rusos y por goleada, porque los estadounidenses tardan todavía un tiempo en sacarlo. Mientras tanto irán saliendo ya los primeros objetos espaciales, primeras misiones que comenzarán a observar la Tierra, telecomunicaciones, meteorología y muchas otras cosas, que son las de las que nos vamos a ocupar precisamente aquí hoy en esta charla. Quería dejar esto y quería poner otra fecha también que se produce. Ahí estaban las imágenes de los periódicos, ¿no? Estas son imágenes de las Naciones Unidas, donde en esos primeros años, entre el año 57 y el año 67, se el Tratado para la Exploración Pacífica del Espacio, ese Tratado del Espacio que se publica el 10 de octubre del 67. Precisamente cada año, entre el día 4 y el día 10 de octubre, se celebra la Semana Mundial del Espacio, recordando un poco esos dos hitos, ¿no? El comienzo de la era y el plantar un poco ese uso, esa exploración pacífica del espacio, al menos sobre el papel ha ido funcionando y ha ido permitiendo que el espacio haya sido más un terreno de colaboración que de beligerancia, aunque quienes tengan unos añitos recordarán pues la iniciativa de defensa estratégica de Reagan y otros intentos, incluso ahora esas armas, ese misil que ha sido capaz de destrozar un satélite lanzado de la Rusia, y estamos hablando del año 2021, de noviembre, estamos hablando de Vladimir Putin, ¿no? Es decir, ese afán una vez más de usar el espacio como arma de propaganda y arma de preponderancia tecnológica. En cualquier caso, el espacio nos ha servido mucho más. El lema de 2021 era Mujeres en el espacio. En la diapositiva está escrito 2018 por una ratilla de... El espacio está en nuestras vidas en cualquier caso, y este es un poco lo que quiero recorrer ahora de forma más o menos rápida, si me dejáis, ¿no? No solamente porque en los móviles que estáis usando, que estamos usando constantemente, disponemos de una máquina que se está constantemente comunicando a través de satélites. Podríamos decir, está recibiendo señales de los satélites de posicionamiento global para saber dónde estamos en cada momento y midiendo el retraso del tiempo de la señal de esos satélites, el programa de ese móvil pues está obteniendo una información ahí. Pero los teléfonos nos permiten muchas más. Pero, y podríamos decir, el espacio está realmente... Hablaba del posicionamiento global, el sistema Galileo, que será ese sistema europeo que se va creando lentamente, pero que asegura pues también que el GPS, que es de origen estadounidense y con intención militar en una primera fase, o el GLONASS, que era lo mismo en el lado ruso, se complementen con otros sistemas de posicionamiento que en definitiva lo que están permitiendo es dar mayor resolución. Fijaros que cada vez más necesitamos una resolución muy justita para navegar, para la conducción autónoma, todo esto, pues cuanta mayor resolución tengamos en el posicionamiento, mejor, y esto es posible única y exclusivamente gracias a la existencia de estas redes de satélite.
En general también las telecomunicaciones, el salto que permitieron las comunicaciones por satélite en la creación un poco de esa cultura global, el poder retransmitir, las primeras retransmisiones interoceánicas se dieron en los años 40 de televisión, pero, pero realmente es a partir de la era espacial cuando esas transmisiones se pueden hacer, ¿no? Los que vais teniendo ya unos añitos os acordaréis de cuando se empezaron a poblar todas las terrazas y tejados de antenas satelitales para recibir los Hispasat, Eutelsat y todos los diferentes satélites de comunicaciones que empezaban a emitir por ahí. Ahora, desde luego, se vio que era mucho más barato y eficiente usar tecnologías terrestres. La televisión digital ha permitido, las plataformas a través de Internet ahora permiten desde luego lo mismo con una eficiencia similar y menor coste. Pero en cualquier caso, los satélites y las telecomunicaciones siempre son interesantes disponer de ese uso en el espacio, porque hay lugares donde las otras alternativas, las redes terrestres o el Internet de otra forma no llega. Veremos además, o estamos ya viendo cómo se instalan esas redes, Starlink y la que vendrá de Facebook o Meta, como se llamará ahora, y todo este tipo de cosas que permitirán además un acceso a Internet de alta velocidad en cualquier punto del planeta, y eso se consigue en este caso no gracias a satélites muy lejanos como eran los iniciales de telecomunicaciones o de teledetección, que son geoestacionarios y están a 36.000 kilómetros de altura, sino con redes de satélites entre 500 y 800, es decir, en las órbitas más ocupadas, las órbitas de baja altura, que se van moviendo alrededor de la Tierra y nos darán conectividad, eso sí, pagándola. No os penséis que esto es gratis. Lo cierto es que esta gráfica es sencillamente para que veáis que hay un montón, es de hace un par de años en cualquier caso, con lo cual habrá que ir actualizándola. Algunas de estas misiones se harán, otras no, porque hay también algunas de las ideas del futuro. Son las misiones de la Agencia Espacial Europea, de este consorcio de países europeos, que es verdaderamente una potencia del espacio, pero mucho menor, sin duda, que Estados Unidos o que Rusia, reconozcámoslo, pero que ha tenido precisamente en ese programa de observación de la Tierra uno de los objetivos muy interesantes. La observación de nuestro planeta es fundamental y ha sido fundamental y ha sido posible gracias a la era espacial. Hay conocimiento que tenemos sobre nuestro mundo que no habría sido posible si no hubiéramos dispuesto precisamente de herramientas de observación que están fuera de la Tierra y que pueden mirar al planeta globalmente. Desde luego, uno de esos primeros usos de observación de la Tierra fundamental es la meteorología. Cuando yo era niño todavía los mapas meteorológicos se pintaban a mano sobre un cristal cuando se ponían en televisión, porque tampoco había insertos de vídeo y estas cosas tan modernas, pero es que tampoco se disponían de estas imágenes, se tenían datos de satélite de otro tipo, principalmente pues con barcos, con imágenes de la cobertura de nubes, pero que gracias a los satélites permitieron empezar a disponer de una gran cantidad de datos y eso permitía también desarrollar los programas perdón, los programas de observación y de análisis, elaborar esos modelos que van siendo cada vez más fiables, aunque todavía tengan un nivel de imprecisión coherente con los sistemas complejos que son precisamente los meteorológicos. Pensemos que gran parte del conocimiento que tenemos del cambio climático, no exclusivamente, pero parte de los datos que alimentan los complejos modelos de análisis de evolución del cambio climático, vienen precisamente de datos de satélite, de la temperatura de tierra y mar, de la atmósfera, componentes volátiles, en diversos fenómenos que están ahí, cobertura de las masas de hielo, etcétera. Todo esto es gracias posible a una cobertura global de satélites que están investigando precisamente el clima. Pensemos, por ejemplo, que hace unos decenios el descubrimiento del agujero de ozono y las medidas que se tomaron posteriormente para protegernos para proteger esa capa natural que nos elimina las radiaciones energéticas demasiado energéticas que serían fatales para la salud humana, pues los protocolos de Montreal y todo esto se hicieron gracias precisamente al conocimiento de esas realidades, de ese agujero en la Antártida o sobre la Antártida, que venía precisamente de datos satelitales.
como decía, modelos climáticos que están siendo cada vez más fiables y más terribles también por las consecuencias que tienen, pero que nos permiten introducir todas las variables alimentados precisamente por los datos de satélite, ¿no? En las conferencias del clima, los diferentes informes usan precisamente estos datos que vienen del espacio. Por supuesto que la conservación de la naturaleza, especialmente en zonas remotas o zonas de difícil acceso, se ve facilitada por la observación de nuestro planeta. Sus árticos. Esto es, por ejemplo, en la Antártida, el seguimiento de las poblaciones de las colonias de pingüinos en estos lugares tan difíciles de acceso, a veces imposibles de acceso, se hace precisamente gracias a este tipo de imágenes. Posiblemente, pero si hacemos un zoom a la imagen, si veis dónde están las colonias, dónde viven, precisamente a cómo han manchado el hielo con su guano, con sus excrementos, los pingüinos, ¿no? Gracias a esto se puede ver, incluso hacer estimaciones del tamaño de la colonia y tal, ¿no? Son diferentes usos que se están dando gracias a la existencia, pues, de por supuesto, todos estamos acostumbrados a usar los mapas que nos presentan imágenes de combinación, a veces imágenes fotogramétricas con imágenes de satélite, etcétera. Es decir, todos estos sistemas de información geográfico son fundamentales. Los que tienen mucha precisión y tienen escalas más locales son fundamentales para el desarrollo de la agricultura y de los nuevos desarrollos que se están dando. Poder de esta forma controlar la salud de la vegetación en diferentes zonas, el efecto de las plagas y pues pongo un ejemplo de hace unos años los mapas que uno podía tener de la zona sur de África sobre bueno, algunas variables como por ejemplo precipitaciones, cobertura vegetal, sequías, etcétera, eran del estilo que vemos a la izquierda. Dependía de que hubiera correspondencia en todos los países. Algunos países no informaban o solo informaban de algunas zonas. La resolución que se tenía era genérica. A veces un país mandaba un valor de sequía sencillamente para todos los informes. Estamos hablando de informes internacionales que eran importantes para las políticas de ayuda a la alimentación y este tipo de cosas, ¿no? Ahora, gracias a los datos satelitales, a los datos de satélite, se tiene una resolución mayor y libre de los sesgos o de las observaciones o de los propios intereses políticos que tienen las fronteras. Lo mismo, os decía, el seguimiento de la vegetación de la sequía, ver cuando una época pues en la que el sur de España está más o menos seco, independientemente de esto, se puede hacer gracias a estas comparativas de imágenes y de satélites que están obteniéndolo en diferentes bandas y que además se correlaciona muy bien con el tipo de vegetación, incluso con plagas o con otros fenómenos, ¿no? Presencia o no de humedad, algunos otros volátiles que abundan. Bueno, de otras cosas. Por ejemplo, uno de los subproductos, o estas fotos que se han hecho ahora tan bonitas en los últimos años, sobre todo desde la Estación Espacial Internacional, ¿no? Que vemos los países vistos del espacio y vimos todas esas luces, están sirviendo también a los científicos para analizar el derroche energético. Esta imagen que podemos ver tan bonita, ya lo he comentado algunas otras veces, es realmente una imagen del gasto energético. Toda esa luz que está iluminando la foto de la estación espacial es una luz que hemos pagado las ciudadanos de cada uno de estos lugares que salen ahora en las fotos, pero para iluminarnos las calles, o sea que es un perfecto desatino. Con la llegada de los LED todo esto ha empeorado, es un tema realmente recurrente en el mundo de la astronomía, pero también el de la conservación de la naturaleza. Su análisis se hace también a través de las imágenes del espacio que fueron mostrando, hace unos años se vio que las mediciones oficiales del consumo energético en iluminación se trampeaban, por así decirlo, en nuestro país porque nadie tenía forma de comprobarlas. Ahora sí existe una forma de comprobar estas cosas. El seguimiento de ciertos acuerdos internacionales y tal también se está dando gracias al espacio.
Otro aspecto son los desastres naturales, ¿no? Estos son, por ejemplo, en Albania, inundaciones que supusieron pues una rotura de puentes, infraestructuras, el poderlo analizar gracias al satélite y tener una imagen casi en tiempo real de la zona que estaba inundada y cuáles eran las alternativas, sirvió, y como sirve a menudo, pues para poder programar políticas de recuperación o de auxilio en primera instancia posibles sin disponer de esa herramienta de estar en el espacio, ¿no? Lo mismo en crisis humanitarias, en procesos migratorios, guerras, conflictos, aunque es cierto que mucha de la información de satélite que se va a usar en estos sitios suele hacerse de parte y evidentemente con intenciones no siempre declaradas, es decir, el uso militar del espacio existe, ha existido, existirá, esto es una cuestión así, y ha habido evidentemente más posiblemente durante la época de la Guerra Fría, pero también ahora, ¿no? Es decir, todos hemos vivido estos grandes conflictos tipo Afganistán, así, o Irak, donde el uso de satélites del geoposicionamiento, de la teledirección, precisamente gracias a datos apoyados por satélites de alta precisión, pues están ahí. Pensemos que el mismo telescopio espacial Hubble usaba una tecnología de espejo de observación que tenía un uso militar inicial, ¿no? Pero luego al final se convirtió en esa gran herramienta para la astronomía. Bueno, pues estas cosas también una cierta despreocupación, o ha existido una cierta despreocupación que se va solventando, como siempre, un poquito tarde. Y es que hemos ido mandando miles y miles de objetos al espacio sin pensar en que, bueno, al final, cuando quedan inoperativos, o algunos que se han ido rompiendo, algunos pocos choques que ha habido, esto daría para otro día, para hablar de cosas de estas realmente sabrosas, y os lo propongo como lecturas por ahí, realmente suponen una verdadera contaminación que puede poner en problema. Es una cosa que llama el síndrome de Kessler, que se imaginó un ingeniero apellidado Kessler en los años 70, y es que al fragmentarse, al chocar unos contra otros, estos satélites pueden llegar a crear una capa alrededor de la Tierra que impida realmente durante cientos de años salir al espacio. Estamos un poco lejos de eso, pero ya digo que algunos fenómenos que se han ido dando, incluso irresponsablemente por parte de países como Rusia recientemente, en el año 2021, pues provocan el que nos tengamos que replantear la responsabilidad de lo que subimos al espacio, ver cómo va a ser al final de su vida útil, si podemos aparcarlo en órbitas seguras más lejos de la Tierra, o bien dejarlo caer de forma controlada o relativamente controlada en la atmósfera para que se queme por fricción, se queme y nos haga una bonita estrella fugaz, que no estaría mal, ¿no? O que si quedan restos, pues solo caigan en el océano y no encima de la cabeza de la gente. Y empezamos ya la segunda parte. Se nos ha pasado así como en un momentillo, o a mí me pasa siempre cuando te pones a recuperar algunas historietas del área espacial. Como veis, no era una historia completa, faltan muchísimas cosas, hay cosas más importantes, pero yo creo que nos da una idea de lo que ha sido en parte ese tema espacial. En la segunda parte me voy a centrar más en dos cosas. Primero, en que una de las cosas que nos ha servido y nos sirve el espacio es para la astronomía, para poder observar más lejos, mejor, más fuerte, como decía en un artículo que salía en una de las clases anteriores, y para viajar y para plantearnos un poco cuál será el futuro. Así que vamos a esta parte. La observación del universo supone una parte importante de los programas espaciales, posiblemente no la más cara, pero ni la que tiene mayor rendimiento, digamos, en el sentido de nuevas tecnologías, no nuevas tecnologías, sino nuevos modelos de negocio, etcétera, ¿no? La observación de la Tierra, las telecomunicaciones son mucho más importantes en ese sentido, pero sí son fundamentales para la ciencia. Gracias a la era espacial nos hemos podido saltar esa barrera que supone esa barrera natural que supone la atmósfera terrestre, que para nuestro bien
elimina gran parte de las energías que podrían ser más dañinas para la Tierra, ¿no? La existencia de una atmósfera y de una capa de ozono en concreto nos previene o nos protege de la radiación ultravioleta que llegada al suelo podría ser fatal para la vida en la Tierra, de los rayos X, los rayos gamma, los rayos partículas como los rayos cósmicos que están llegando ahí y sin embargo esto está muy bien para protegernos y luego como tenemos una atmósfera que tiene oxígeno y sobre todo tiene agua, pues es una atmósfera que resulta opaca también a muchas longitudes de onda menores, menos energéticas, pero que son abundantes en el universo, como las radioondas o las microondas o el infrarrojo, ¿no? Lo que está por debajo del visible. De hecho, la ventana de nuestra atmósfera es poco más que el visible y por eso para observar en otras frecuencias, para conocer cómo es el universo en otras frecuencias, nos tenemos que ir al espacio o lanzar sondas que suben y bajen o el universo, la idea que tenemos actualmente de ese universo, hablaremos en próximos temas de un poco de cosmología, de cómo es eso, lo podemos representar en esta imagen tan bella de Carlos Budassi, de Pablo Carlos Budassi, que nos pone a nosotros en el centro y cuando miramos más lejos estamos mirando pues toda la historia del universo hasta esos 13.850 millones de años de cuando comenzó aquí pues todo, ¿no? En cualquier caso, la observación y los telescopios y las misiones que han ido permitiendo esto, tampoco voy a hacer un repaso exhaustivo, pero sí me voy a quedar con algunas porque son fundamentales para entender la visión que tenemos ahora del universo, de la que hemos ido hablando en temas anteriores y de la que seguiremos hablando en los últimos temas, ¿no? La idea que tenemos del universo, de su composición, de su forma, de su evolución, de su origen, es posible gracias a que disponemos de observación por encima de la superficie de la Tierra. Con los radiotelescopios y los telescopios terrestres no accederíamos a este cuerpo de información completo. Y desde luego, yo creo que el icono de toda esta observación del espacio, lo cual es muy injusto para todas las misiones que han sido antes o las que vienen después, pero habría que hablar que desde 1990 tenemos el telescopio espacial Hubble y que ha marcado un antes y un después, no solamente en la astronomía, en el conocimiento astronómico, ha sido una herramienta muy útil, pero no la única, ni estrictamente necesaria en muchos casos, aunque sí muy conveniente, pero sobre todo de cara a la comunicación de la astronomía. Las imágenes del Hubble, todo ese programa realmente de divulgación, de comunicación de la ciencia que ha tenido el Instituto del Telescopio Espacial, ha permitido una popularización de estas imágenes y luego, que leches, es que las imágenes son apasionantes. A este le llamaron los dedos de Dios, que es una cosa que a mí me saca un poco de quicio porque ¿por qué? Porque van a ser dedos y porque son de Dios. Sencillamente ahí lo que estábamos viendo en la nebulosa del Águila son zonas donde se están formando estrellas. Esas estrellas que vemos ahí brillantes se acaban de formar de hecho y están emitiendo luz que ilumina y colorea esas nubes que están ahí alrededor. Esas nubes que por acción de la gravedad y de los vientos estelares se congregan y formarán nuevas estrellas. Estamos viendo una guardería, estamos viendo el proceso de formación de las estrellas del que ya hemos hablado aquí, pero los humanos necesitamos de ponerles nombres rimbombantes a las cosas. La galaxia del sombrero es un ejemplo de todo ese conocimiento de observación del universo extragaláctico, más allá de nuestra Vía Láctea, que ha sido posible gracias a la observación espacial y a los grandes telescopios que han ido viniendo de su mano. Pensemos que esto se lanzó en los años 90 con una lente que tenía aberración esférica, se le corrigió el problema en diferentes misiones, se le fueron mejorando los instrumentos hasta el año 2009, cuando fue la última misión de servicio al telescopio espacial. Ahora, dentro de poco, viene el JWST, el telescopio llamado James Webb, también un proyecto conjunto de la NASA y de la Agencia Espacial Europea, y que permitirá, esta vez en el infrarrojo, observar el universo todavía más lejos, ¿no? Y hablaremos de eso en las siguientes.
De hecho, esta imagen, este es el campo ultra profundo del Hubble, en esos puntitos que veis ahí de fondo de esta diapositiva, cada uno de esos puntitos no son estrellas de nuestra galaxia ni galaxias cercanas, son galaxias que están muy muy lejos, a unos 12.000 millones de años luz de nosotros. Es una zona del cielo completamente oscuras que el telescopio Hubble ha observado durante miles de horas para poder obtener la luz de esos objetos que están ahí. Son galaxias de cuando el universo era muy joven, son galaxias muy lejanas, las veis de diferentes formas, han ido evolucionando. Toda la astronomía se basa precisamente en observar lo que vemos en el cielo. No vemos los procesos porque el nacimiento y evolución de estas estrellas y de estas galaxias en concreto aquí es de cientos o miles de millones de años. Sin embargo, gracias a que podemos disponer de imágenes de muchas, podemos sacar conclusiones y usar la física para intentar entender de qué están hechas, cómo nacieron, cómo evolucionan, cómo se transforman, etcétera. Dentro de un mes, esto lo estoy grabando para que os hagáis idea, en noviembre del año 2021 se lanza este nuevo telescopio más grande que va a investigar en el infrarrojo y que durante los próximos decenios pues nos dará a conocer una nueva astronomía. Ojo que ya lo están haciendo otros telescopios, ya digo, nuevos telescopios que se están haciendo en tierra más grandes y que nos van a proporcionar nuevos datos a lo largo de estos próximos años para entender mejor muchas de las cosas de las que estamos hablando aquí. Lo curioso es que tenéis que pensar que, por ejemplo, el planetario de Pamplona tiene ahora 28 años. Lo que contábamos hace 28 años era muy diferente de lo que contamos ahora cuando hablamos del universo, porque hemos descubierto muchas cosas que antes no se conocían. Gran parte de esos conocimientos vienen precisamente de la mano de misiones espaciales y de la observación en diferentes rangos de longitud de onda. Otro de los aspectos fundamentales y transformadores que ha tenido el espacio en el mundo de la astronomía es que, aparte de observar con más detenimiento en objetos celestes, hemos podido viajar a los más cercanos. La exploración del sistema solar ha sido una de las constantes a lo largo de la era espacial, no solo la carrera por llegar a la Luna en los años 60 y que ahora se reproducirá dentro de unos años con las misiones que van a volver a llevar astronautas humanos y humanas a nuestro satélite, humanas esta vez, no la otra, sino que además ha habido toda una serie de misiones que ya desde los años 60 fueron conociendo, nos permitieron conocer otros planetas. Ahora misiones, incluso pues misiones como DART, que se lanzaba en noviembre del año 2021, que va incluso a chocar contra un pequeño asteroide, contra una pequeña luna de un asteroide, para ver cómo le cambia la órbita y pensar si esos impactos cinéticos son capaces de establecer un sistema que nos permita alterar la órbita de algunos asteroides cercanos a la Tierra, pues por ejemplo para evitar que nos choquen en el futuro o para ponerlos a una órbita adecuada para poder ir y volver de forma segura o más sencilla, para usarlos como reservorios de algunos elementos extraños, es decir, para hacer minería. Todo este tipo de cosas será parte del futuro, por supuesto también las expediciones tripuladas y el llegar a Marte y todo esto. Así que vamos a hablar. Nos ha permitido, estos viajes nos ha permitido poner naves y hacer misiones tan apasionantes como la que se hizo al cometa Churyumov-Gerasimenko hace unos años por parte de la Agencia Espacial Europea con esa misión Rosetta, ¿no? Rosetta, que era la piedra Rosetta, la que permitió descifrar el idioma jeroglífico, porque tenía una cosa comparada. Era el nombre que le pusieron la Agencia Espacial, que le puso la Agencia Espacial Europea a una misión que se acercó a un cometa, que son esos bloques de materiales muy tempranos de la historia del sistema solar, cuyo conocimiento, por lo tanto, nos permitiría entender muchas cosas. Entre otras cosas, por ejemplo, si fueron relevantes el aporte de agua de los cometas en el agua inicial de la Tierra o algunas características de cómo se formaron las primeras moléculas de la química orgánica en el espacio, etcétera, ¿no? Para ello, Rosetta se acercó al cometa y se quedó orbitando en torno a él mientras el cometa se acercaba al Sol
Sol y desarrollaba su cola. No solo eso, sino que lanzó una pequeña sonda que se llamaba Philae y que se posó en el cometa y que estuvo transmitiendo durante un tiempo. No funcionó todo maravillosamente, pero funcionó todo muchísimo mejor de lo que nos podíamos temer. O sea que es una cantidad de conocimiento. Lo pongo como un ejemplo por una de esas misiones muy bonitas, y además os recomiendo que busquéis la comunicación que hizo la Agencia Espacial Europea sobre ella, las imágenes, los cómics y las animaciones que hay para grandes y para pequeños, realmente preciosos. En el Planetario Pamplona tuvimos una sesión en la que más de 300 personas vinieron a vivir con nosotros algo que estaba sucediendo a cientos de millones de kilómetros, ¿no? Mostrando que a veces las cosas de la astronomía son capaces de apasionar a todo el mundo. Desde luego, la observación de los grandes planetas del sistema solar, con las misiones que salieron en los años 70, las misiones Pioneer, las misiones Voyager, fue fundamental, pero no se quedaron ahí, ¿no? Cassini ha sido una sonda que ha estado durante 15 años investigando el planeta Saturno y sus lunas, y nos ha podido describir y descubrir cosas que no sabíamos, cómo se ordenan esos fragmentos de hielo que orbitan en torno a Saturno y que forman ese sistema de anillos que no es único para el planeta Saturno, como ya vimos al hablar un poco de los planetas, sino que existe también en Júpiter, Urano y Neptuno, en esos planetas que llamamos gaseosos, los grandes planetas del sistema solar. Pero también hemos podido conocer con detalle sus lunas, especialmente Encélado, Titán, lunas que nos interesa conocer y que conoceremos en el futuro con nuevas misiones, ¿no? Júpiter, tenemos a Juno en Júpiter, que nos está dando esta información sobre cómo es la dinámica de este planeta, de forma que lo mismo que hicieron otras sondas, Ulises, Galileo, que han ido yendo por ahí, y otras que llegarán en el futuro, ¿no? Y que permiten conocer pues cómo es este gran objeto del sistema solar, y hasta posarse en alguna de sus lunas, como serán las próximas. Otras misiones se han ido acercando también a asteroides. Antes hablaba del cometa Churyumov-Gerasimenko. El Lucy, que lanzada en octubre del año 2021, se va a acercar a una serie de asteroides troyanos, que son asteroides que están atrapados en su órbita, en la misma órbita de Júpiter, alrededor del Sol, y que son interesantes porque están allí desde hace pues 4.000 y pico millones de años, es decir, cuando se estaba formando el sistema solar. Conocerlos en detalle, ver cómo son, cuál es su dinámica, su composición, nos permite entender un poco mejor el material del que se formaron los planetas. Lo pongo como un ejemplo de misiones que se están haciendo y misiones que se harán en el futuro, y que nos han permitido también obtener y traernos a la Tierra de vuelta algunos materiales de asteroides o de cometas, que es muy interesante porque es una forma de obtener información directa, tocar, aparte de mandar robots a diferentes lugares del sistema solar que permitan que puedan analizar en detalle lo que están viendo, ¿no? Mejor ejemplo en esto en esto que comentaba es sin duda Marte, ¿no? Con toda esa serie, con toda esa gran flota de naves de diferentes países, la última de las cuales llegó en febrero, que es Perseverance, Percy, aquí la vemos en este selfie, que no es que las naves se hagan selfies así por quedar bien, aunque sí, también lo hacen por quedar bien y porque estas imágenes dan la vuelta al mundo y generan cientos de millones de likes, ¿no? Aquí vemos un selfie con Ingenuity, con ese pequeño helicóptero que voló en Marte, que ha volado más de 13 veces, para demostrar que es posible volar en un mundo que tiene una atmósfera tan tenue, ¿no? Ese es una de las últimas. Bueno, también está Tianwen y las, las sondas chinas que están ahora también en Marte obteniendo nuestro trabajo. Lo pongo como un ejemplo de una gran serie que han ido llegando pues en los últimos 50 años, pues desde los años 60 las primeras, las primeras Marsnik de la Unión Soviética, Sputnik 22, por ejemplo, y luego ya las primeras Mariner, sobre todo, que exploraron diversos cuerpos del sistema solar por parte de la NASA, y que dieron lugar, pues sobre todo, a un conocimiento exhaustivo, como tenemos, del planeta, de su historia climática y de la posibilidad de que haya existido vida, ¿no? Sin duda, Marte es un mundo muy interesante para investigar, no
el único, pero que no habría sido posible todo este conocimiento que tenemos ahora solamente a través de la observación desde la Tierra, porque al telescopio Marte, incluso en los grandes telescopios, es un objeto conspicuo y que no nos revela muchos de sus detalles. Hay que ir a Marte y hay que descubrir cómo está ahí. Estos son los lugares de amartizaje o de aterrizaje en Marte de las diferentes misiones. Muchas de ellas han funcionado bien, otras han tenido fallos, pero gracias a esto conocemos mejor el planeta y nos podemos hacer una idea de cómo ha sido, cómo se ha ido desarrollando, ¿no? Porque, por ejemplo, todavía con grandes incógnitas, ¿no? Porque sabemos que tuvo vulcanismo con grandes volcanes, que tiene una parte, un hemisferio, el hemisferio sur más alto, con tierras altas y el otro con depresiones, que tuvo lagos, incluso pequeños mares en algunos momentos de su vida y que ha tenido una evolución pues ciertamente diferente de la Tierra porque la vida nunca llegó a ser de haber existido un fenómeno global en el planeta rojo. Esta es una imagen desde satélite del Monte Olimpo, de ese gran volcán de 20 kilómetros de altura y 500 kilómetros de caldera de diámetro, que nos muestra pues las escalas de lo que tenemos y otra vez aquí pues unas bellísimas imágenes que hemos ido obteniendo pues desde las sondas Viking y los orbitadores Viking en los años 70. Imaginaros, tenemos ya medio siglo de imágenes de Marte, lo que nos ha podido descubrir además cambios en su superficie, alteraciones, flujos de material líquido, cambios estacionales, tormentas, vientos, paisajes dunares tan apasionantes como estos, donde veis esas manchas blancas son hielo del amanecer, rocío, podríamos llamarlo, escarcha del amanecer, ¿no? De conocer Marte, pero desde luego es un sitio donde querremos ir, ¿no? Porque otra de las cosas características de la exploración espacial es la exploración tripulada, que empezó con este piloto, Yuri Gagarin, el 12 de abril de 1961. Fue el primer humano que se puso en órbita. Los estadounidenses tardarían todavía un tiempo en conseguir lo mismo. Esto era una carrera, ya en los años 60, después de lo de Gagarin, había empezado antes, es decir, antes que mandar un humano habían mandado perros, ¿no? La primera perra, el 3 de noviembre del año 57, fue Laika en el espacio, que murió en el espacio y luego sufrió el otro horror que es tener una canción de Mecano. Esto es broma. Y la primera mujer, Valentina Tereskova, que subió también al espacio, ¿no? Lo cierto es que no ha habido muchas mujeres en el espacio, esto ha sido un déficit. Valentina subió en el año 1963, o sea, no demasiado después del primer vuelo tripulado, ¿no? Fue la segunda humana en el espacio fue esta aviadora rusa, esta joven rusa, eh, lo cual fue un verdadero golpe de imagen, porque la exploración espacial estuvo y ha estado reservada demasiado tiempo a los hombres, posiblemente por el miedo de que el poderío de las tecnologías, esa imagen que teníamos de la demostración que supone el espacio, el poderío tecnológico, también podría ser una cierta amenaza al privilegio patriarcal, por llamarlo en la terminología actual. Pero lo cierto es que sí sabemos que la NASA consideró al principio tener astronautas mujeres porque eran de menor talla y por lo tanto iba a ser más barato, digamos, vencer así con una ecuación del cohete de Tsiolkovsky y salir al espacio, ¿no? Pero el poder disruptor de una sociedad claramente sexista como la de Estados Unidos de los años 50 finales y 60, con mujeres que serían capaces de llegar al espacio antes que los hombres, pues no está. Era mucho más fácil hacer chistes absurdos y machistas, de casposos de estos, que realmente preocuparse. Ahora parece que la cosa está cambiándose. Entre las aspirantes y los aspirantes a astronautas hay mujeres, hombres y posiblemente, espero también que haya personas de género no binario en cualquier momento. Pero, que decía, no nos parece un tema tan importante
importante, pero lo cierto es que sí ha sido importante. El saber que Valentina Tereskova fue la primera mujer en el espacio, dice mucho. Recomiendo, por cierto, una película próxima de Alice Winoncourt, que es de 2019, que habla realmente de que digamos, de la conciliación familiar que se plantea ahora para las astronautas y que evidentemente nunca se planteó ni se habría planteado para los astronautas. La cosa es que llegó el año 1969 y los estadounidenses llegaron con el Apolo 11 a la Luna. Habían ganado esa carrera por llegar a la Luna, le ganaron posiblemente por unas semanas y por un problema, por un accidente que tuvieron los soviéticos, a pesar de que hasta entonces la carrera espacial la había ido ganando la Unión Soviética, pero los rusos reconocieron la llegada a la Luna. En aquella época nadie dudábamos de que esto era real, de que no era un montaje de televisión. Ahora, sin embargo, hay muchísima gente que afirma tal cosa, ¿no? Esto sería una cosa, pues, también para quedarnos un día charlando de por qué pasan estas cosas, ¿no? Es decir, por qué la gente está empeñada en creerse estas teorías de la conspiración lunar y así, de que no fuimos. Pero lo cierto es que sí llegaron y 12 humanos, 12 astronautas estadounidenses han estado allí en la Luna, recogieron 500 kilos de roca lunar, roca que se puede medir, que se ha medido, dejaron unos espejos que se pueden apuntar y se pueden medir, se ha medido. Están las conversaciones de radio, están los cientos de horas de todo, está hasta Apolo 13 que casi se evaluó la misión y todo este tipo de cosas. Y está el hecho de que se dejó de ir porque era muy caro y muy peligroso y volveremos ahora sin ningún problema. Pero bueno, vivimos en un tiempo en el que cualquier mindundi puede decir cosas y parece que eso es serio. Esto no. Tenemos aquí estas imágenes, la bandera que no ondeaba, no hay atmósfera, las circunstancias de estar en la Luna no son sencillas. En fin, esto daría para una charla. Yo sí os propongo que si el tema os gusta, pues lo exploréis. Hay grandes películas que se hicieron con motivo del 50 aniversario de la llegada del Apolo 11. Apolo 11 es precisamente un documental bellísimo que se puede ver por ahí por las redes y que nos narra realmente lo que fue. Y fue una historia de logro. Fueron toda esa década de los años 60 desde el impulso inicial de Kennedy y una ingente cantidad de dinero que logró un desarrollo tecnológico inusitado. Decenas de miles de millones de dólares y la colaboración de miles de personas que no se puede fingir y que fueron realmente un hecho, ¿no? Que son parte o fueron la semilla de lo que iremos viendo en el futuro, aunque a veces de forma un poco ir de la Tierra a la Luna no es sencillo. Hay que recorrer los 384.000 kilómetros que nos separan del planeta, salir de la atmósfera, ponernos en órbita, llegar, bajar, subir, volver. Evidentemente, estas cosas no son sencillas. Pero pensemos lo que será hacer lo mismo con Marte, que está a decenas de millones, o un viaje que será más de 100 millones de kilómetros solo de ida para poder estar allí, ¿no? Es decir, toda la complejidad que entraña uno de estos viajes espaciales no es banal. Mientras tanto, cuando ya se dejó de ir a la Luna, se planteó una presencia, esta vez sí tripulada en el espacio, a base de pues, el Skylab, las Salyut, Soyuz, diferentes misiones que se fueron haciendo, la Mir, por parte de las diferentes potencias espaciales, hasta que, bueno, pues ya hace 20 años, bueno, desde el año 2001 está habitada constantemente, pero se empezó a montar unos años antes de forma de módulos por los rusos y los americanos, con la colaboración de otros 16 países y potencias espaciales, esta gran estación espacial internacional que da vueltas alrededor de la Tierra una vez cada 90 minutos, ¿no? Esto quiere decir que ven 16 amaneceres, si quieres ponerlo en plan poético, desde ahí arriba, y que es un ejemplo de que la cooperación se puede dar en el espacio por naciones normalmente enfrentadas y con intereses diferentes, y que, aunque sea muy caro, la inversión puede ser interesante para el desarrollo de diferentes tecnologías y el conocimiento que se propone
tener una plataforma ahí en el espacio pues es interesante, ¿no? En los enlaces que hay de este tema y en esta presentación original que está en Google tenéis algunos textos que os pueden hablar de algunas de estas misiones y por qué es importante la estación espacial, ¿no? No hace demasiado, cuando creo que fue en Halloween, ¿no? Se hicieron, me encantó esta foto tan gansa de los que estaban entonces habitando en la Estación Espacial Internacional, que eran por ciento un montón porque habían subido también tres con la misión de las que están patrocinando, digamos, que están haciendo con empresas privadas. Sabéis que los estadounidenses dejaron de tener un sistema de acceso propio a la estación espacial cuando acabó el programa de lanzaderas espaciales, de los shuttle que se llamaba. Se sube normalmente con las Soyuz rusas, pero también ahora con las de SpaceX, de Elon Musk y con otros nuevos desarrollos que se irán haciendo y bueno, no suele ser tan... ¿Veis a dónde está Wally, por cierto? Sí. Vale. Que digo que no suele ser habitual que tener a tanta gente en la Estación Espacial Internacional, ni siquiera es cómodo, pero bueno, es un grupillo de gente simpática que tiene que convivir. Esto es interesante, lo traigo a colación porque evidentemente subir a la Estación Espacial, que puedes bajar, se tiran 6 meses, ha habido gente que ha estado más, tiene unos efectos. Por ejemplo, este es Scott Kelly, que se tiró casi un año seguido en el espacio. Que cuando uno está mucho tiempo en el espacio pueden pasar cosas, ¿no? Esto es un chiste. Pero es cierto que en el año 73, el 9 de diciembre del 73, se produjo la primera huelga en el espacio. No se declaró como tal, pero estos tres astronautas que estaban allí, Carl, Gibson y Poe, se cabrearon muchísimo de que cuando supieron que se tenían que quedar en la estación espacial Skylab, que era muy pequeñita y un poco así, pues se tenían que quedar para Navidades, no bajaban a la Tierra, ¿no? Por una serie de problemas que había habido y tal. Y entonces decidieron un día en forma de huelga, me hicieron una huelga a la silenciosa. Es decir, decidieron durante todo un día no decir nada. A pesar de que les llamaban, no contestaban, ¿no? Tenían telemetría, se les veía por televisión, estaban ahí, pero como protesta hicieron eso, ¿no? Fue muy divertido porque no había sindicatos ni comités empresariales en esto de los astronautas y los largaron pues después de un proceso un poco incómodo. Pero no quería hablar de la convivencia en misiones más largas, ¿no? Pensamos, por ejemplo, que ir a Marte, entre ir y volver, un viaje a Marte serían más de 2 años fácilmente. Solamente 8 meses para hacer el viaje entre el Marte y la Tierra es lo que tardan actualmente las sondas que mandamos a este planeta. ¿Cómo convivir? Cómo organizarse la vida en una lata realmente que estás viajando sin posibilidad más de retorno a la Tierra y con una capacidad de comunicarte con la Tierra limitada porque no puedes llamar de forma directa. Es decir, si tú llamas de forma directa a la Luna, la señal tarda en llegar un segundo y en volver otro. Con lo cual, si estás hablando con la Luna hay una cierta demora, ¿no? Tú dices, hola Luna, y escuchas, hola, ¿qué tal Tierra? Pues muy bien. Pasan otros 2 segundos. ¿Y qué te cuentas? Dices, bueno, imaginar esto que pasa con Marte, que en algunos momentos puedes estar a 15 minutos de Marte o más, ¿no? Y entonces dices, hola Marte, y hasta dentro de 15 minutos no te llega la respuesta, ¿no? Evidentemente la comunicación entonces es asíncrona o por paquetes, sería diferente, pero esto da una sensación de estar cerca de los queridos, pues menor. Se vio, esta es esas imágenes del laboratorio donde se construyó una misión ficticia a Marte en Moscú, el experimento Mars 500 de Roscosmos y de la Agencia Espacial Europea y otros que se han ido haciendo y se van a hacer más, de cómo mantener un sistema en el que varias personas colaboren, es decir, se vio que es perfectamente posible, es decir, los problemas psicológicos pueden solventarse. Lo que no tenemos muy claro es que los problemas de salud, no solo por osteoporosis o por problemas de radiación, sino también cómo evoluciona el microbioma interior de las personas, no está tan claro que sea sencillo viajar durante muchos meses por el espacio y desde luego es un desafío tecnológico que tendremos que solucionarlo, ¿no? Sería terrible que mandáramos nuestra misión tripulada a Marte y llegaran todos pachuchos y no pudieran hacer nada allí, ¿no? Ni menos volver. Otros han decidido solucionar esto por la brava, como con el espíritu emprendedor que se les supone a los estadounidenses, aunque vengas de Sudáfrica. ¿Qué más da? Todos visteis esta imagen de Starman, de Spaceman, perdón, de este conductor
del Tesla de Elon Musk, que se lanzó hacia Marte pues para popularizar todos sus proyectos de ir a Marte, que sin duda bueno, esta es una cosa que presentó hace 5 años en el Congreso Astronáutico Mundial de cómo sería Tesla City hacia finales del siglo actual, del siglo XXI, ¿no? Una ciudad que se construiría a base de diferentes misiones que irían llevando los elementos y sería así modular. Evidentemente en Marte no es fácil andar por ahí fuera, tienen que ser todo ambientes de atmósferas controladas, con presión, oxígeno, pero muchos de los elementos que se podrían constituir para hacer estas ciudades están en Marte, ¿no? Perseverance lleva un pequeño experimento que del CO2 que hay en la atmósfera marciana obtiene oxígeno que puede servir para hacer combustible. El agua helada bajo la superficie puede servir para el agua y para muchas otras cosas. Es decir, posiblemente Marte es un planeta con bastantes recursos como para asegurar una colonia en el futuro. Lo que pasa es que Elon Musk dijo que esto iba a estar listo en el año 2023-2024 y ya sabemos que no es así, pero no es así además por un factor de bastantes decenios. Yo he vivido toda mi vida diciendo que dentro de 20 años estaremos en Marte, ¿no? Cuando se llegó a la Luna dijo, bueno, para los años 80 estaremos en Marte. Llegaron los años 80 y dijeron, para el año 2000 estaremos en Marte. Luego en el año 2000 dijeron, para el 2020 estaremos en Marte. Ha habido una pandemia, pero no estamos en Marte y posiblemente tardaremos todavía unos cuantos años en volver. ¿Por qué? Porque es caro, es complejo, tecnológicamente es una aventura incierta y sobre todo hay muchas cosas para hacer bien antes de que nos vayamos, ¿no? Mientras tanto, lo que hemos visto es la llegada, ya pasó en la historia de la aviación, ¿no? Que al principio la aviación se convirtió en el ocio de los riquísimos, esas cosas que solo podían hacer ellos, y en el año 2001 pues hemos visto un poquito así. A mí me encantó esta imagen de prensa donde les ponían así en plan simpáticos a Jeff Bezos, a Richard Branson y a Elon Musk, ¿no? Eh, pues subiéndose al espacio en sus cohetes que van desarrollando, ese turismo exclusivo y carísimo y en cierto modo pues un poco inmoral como es inmoral las fortunas de las gentes, pero esto es una clase de astronomía y de ciencias del espacio y no me voy a poner a contaros nada que no sepáis. Desde luego, eso que aparecía en la ciencia ficción ya de comienzos del siglo XX, de los viajes interplanetarios, incluso interestelares, eso de las guerras de las galaxias, de los imperios galácticos y demás, o de Flash Gordon, yo qué sé, está muy lejos, ¿no? Pero quizás haya colonias en el futuro que puedan orbitar en torno a la Tierra. Desde luego, diversos estudios dicen que no son una alternativa, no son, nunca pueden ser ninguna alternativa real a problemas que tenemos actualmente en la Tierra. Por eso quienes dicen, bueno, el cambio climático ya se solucionará en el futuro porque nos podremos ir de la Tierra, es como para darle un coscorrón y decir, por favor, piensa un poco y deja de decir tonterías. La exploración espacial necesita de unas inversiones y de una colaboración internacional que solo se podrían dar en un mundo más equitativo, más distribuido y mejor, ¿no? Esa es mi sincera opinión y esa ha sido la de muchísimos estudios que se han ido haciendo sobre la posibilidad de que nuestra civilización realmente deje de ser una civilización anclada en la Tierra y pueda viajar por el espacio. Queda muchísimo tiempo para esto y no sé si vamos plantando las bases en el camino adecuado, pero quién sabe, yo estoy dispuesto a admitir mi derrota cuando estas cosas se puedan ver en el espacio y compraré un billete en cuanto se pueda y no sea demasiado caro. El low cost espacial, ya saben. Aquí venía un vídeo que yo creo que lo pusimos en la clase primera de Thomas Pesquet, de este astronauta de la Agencia Espacial Europea, muy bonito, donde reflexiona un poco qué es ser astronauta, ¿no? A mí me gusta porque hay gente que ha reflexionado un poco sobre esto, quizás en el futuro sea más popular, se equilibre el tema de hombres y mujeres, también de la presencia de diferentes etnias, de realidades culturales y afectivas, y el espacio pase a ser parte de nuestra vida, también la exploración del espacio como lo está haciendo ya en sus otros productos, como hemos ido viendo en esta charla, ¿no? Yo lo pongo un poco como final, espero no haberme... Sí, sí, creo que me he extendido un poco más de lo que quería, pero bueno, las fotos son muy chulas y espero que os haya gustado. Tenemos que seguir hablando del espacio y hablaremos mucho, porque ya veis que día a día en los medios de comunicación nos están trayendo estas cosas a colación y nuevas noticias, ¿no? Y pues ya sabéis.
ahí estáis. Hasta luego.